Gracias, que Miguel. Dios te bendiga Amén. y te siga usando grandemente. Amén. Sí, Señor. Te dirija por su Santo Espíritu. Amén. Que sí, Señor. Bueno, para mí es una felicidad, es un gozo muy grande estar aquí con ustedes. Me decía Benji que hacían 2 años. 2 años, ¿no? Yo le digo, oye, ¿qué nos hicieron ustedes que nos espantaron por 2 años? Que no parece que fuera tanto tiempo. Pero es una felicidad para mí estar aquí, ver el salón tan bonito, el lugar donde se alaba el nombre del Señor, donde se invoca el nombre del Señor. Siempre debe ser un lugar bien arregladito, bien limpiecito. Y así como ustedes lo tienen, eso honra al Señor. Y mi oración, mi petición a Dios es que Dios los bendiga, que Dios bendiga esta pequeña congregación y les siga usando grandemente en la obra de Dios. Y que Dios bendiga a todos los ministros que nos acompañan hoy. El Señor les guíe, les dirija, les llene de sabiduría y de revelación del cielo, para que guíen ese rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado y lo preparen para el cumplimiento de esa profecía del Señor sobre la resurrección y nuestra transformación. Que así sea, que Dios nos bendiga grandemente a cada ministro. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver aquí, ya Gerson se encarga de... Hoy somos muy bienaventurados porque el ungido ha mandado un mensaje para nosotros, para acá. Qué bendición, ¿verdad? Que él, tan ocupado como está y en estos viajes, viajando de un lado para el otro, y sin embargo tomó tiempo para mandarnos un mensaje muy precioso que vamos a oír al final, con el cual vamos a sellar, a cerrar la actividad. Me siento feliz, contento de que estos amados hermanos estén aquí. El hermano Humberto Mayorga, que lo conocemos por muchos años, es un privilegio tenerlo, que Dios te bendiga. Juan Manuel Sánchez, Juan Manuel, ¿dónde está Juan Manuel por ahí? Que déjame verte bien, porque es que yo a lo mejor te llamo de otro nombre. Ay, que yo le puse otro nombre, a él le puse José Manuel. Sí, parece que... Pero ya, ¿cuál? Juan Manuel, pues José Manuel. Desde que lo vi, desde que lo conocí, le puse ese nombre y no se me quedó en la mente así. David Arenas Márquez, David, Dios te bendiga, muchacho. Tú eres de Tecámac, ¿no? Ah, bueno, bienvenido. El hermano Enrique Reyes, pues imagínense, Enrique, sentimos muy contentos en verte. Tenemos un gran agradecimiento con Enrique, que él lleva a estos muchachos, lleva a Dani, lleva a veces a Hugo, lleva a varios muchachos que nos ayudan en los viajes, esos viajes tan largos que hacen. Yo le decía a él, porque él en el aeropuerto me dio una ofrenda para Monterrey, para la actividad que estamos haciendo ahorita en Monterrey, ¿no? Y yo le digo a él, en vez de yo ayudarte a ti que vienes gastando gasolina y peaje y todo,
todavía tú de tan lejos vienes, pues realmente lo recibí como una bendición del cielo y lo que hice fue orar que Dios le recompensara grandemente. Moisés Calderón, también un gran amigo. Te bendiga, Moisés, te siga usando. El hermano, bueno, Jorge Hernández Martín, imagínese. Esas son palabras mayores. Yo le digo a él que la casa de él es como un oasis para nosotros, así en esos desiertos donde la gente iba y en el desierto no hay nada. Entonces de repente se consigue en un lugar donde hay agua, donde hay dátiles y donde hay todo eso. A eso es cuando llegamos ahí donde Jorge, tenemos ahí un lugar donde descansar, donde bañarnos, donde prepararnos, donde dormir, donde comer. Y yo digo, bueno, esta gente tiene buenas intenciones porque en veces quieren sacarnos de allí rodando porque parece que es más fácil rodar, ¿no? Pero bueno, que Dios los bendiga, es un privilegio, Jorge, que muy agradecido al Señor por ustedes. Eduardo Luna, hacía tiempo, oye Eduardo, Dios te bendiga, muchacho, hacía tiempísimo que no te veía, pero sigue igualito. Leonel Cisneros, sí, muy conocido también, que Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos al Señor por todo el respaldo que nos están dando. Les digo a ustedes que el hermano Epifanio, pues como decimos nosotros, nos lo agarró fuera de base. Cuando el ungido lo llama y le dice, mira, vas a extender este salón hasta aquí. Y lo llevó hasta allá y le dijo, ahí tuvo que tumbar el salón de pastores y todo eso. Tumba todo eso. El salón le va a quedar más del doble. O sí, el doble, un poquitico más. Pero menos mal que Epifanio. Pero para usted hacer una construcción de esa naturaleza, pues usted se va preparando con tiempo, con meses, va guardando para... Y yo mismo no tenía idea de lo costoso que es la construcción actualmente, ¿no? Una cosa mucho más costosa que cuando nosotros construimos antes. Sin embargo, él dijo amén y le dijo al ungido y a la vez compra el terreno del lado también. El hermano Epifanio viene y me llega, hermano Miguel, ¿y qué haremos? Le digo, la palabra de un profeta no puede caer por tierra. Ya lo habló. Bueno, hablar con los señores estos para que tengan misericordia de nosotros y a ver cómo nos pueden poner ese terreno que se lo vayamos pagando así poco a poquito, porque nosotros pues no somos una iglesia y no tenemos. Le digo, no señor, usted no me hable una palabra negativa, nada, todo el tiempo positivo. Mira señor, vaya preparando los papeles de una vez, que ya eso Dios lo proveyó, porque la misma Biblia dice que antes que usted clamen, ya Dios había respondido. Nosotros tenemos un Dios muy poderoso y tenemos un montón de hermanos que nos aman y hermanos que viven aquí en la tierra para servirle al Señor, para que la palabra de un profeta no caiga por tierra. Bueno, yo recuerdo cuando llamé a Benji y le dije, mira Benji, ¿cómo tengo aquí? Estoy poniendo unas metas. Tengo una meta grande para una gente con fe grande, tengo una meta mediana para los que tienen medio fe y tengo una meta chiquita para los que tienen fe chiquita. ¿Cuál te pongo a ti?
si quieres te pongo la más chiquita. Me dijo, no, la más grande. Y yo dije, bueno, amén, estoy de acuerdo como tú lo creas. Y bueno, gracias a Dios, yo le iba a poner una meta media, pero la taché, le había puesto la meta por la mitad de fe, ¿no? Y entonces le puse la más grande, la meta completa. Y gracias a Dios, es increíble, pero el Señor le concedió la meta y más. Ve que todo es posible para el que cree. Lo que hago, le pido al Señor que se los retribuya con salud para él, su familia y toda su iglesia, y con bendiciones del cielo y de la tierra. Pero las bendiciones del cielo son las más hermosas. Porque Jesús, cuando se fue aquí a los discípulos, le dejó algo que la gente no lo ve. Le dijo, mi paz les doy, les dejo mi paz. Mi paz, ¿cómo es que digo él allí, Jorge? Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como al mundo la da. Entonces uno dice, oye, ¿y la paz? ¿Qué? Como decía Esaú, ¿qué voy a hacer yo con esa bendición de la primogenitura? Si eso es una cosa que, la bendición de la primogenitura, pero no, yo quiero algo que se vea. Yo quiero algo que yo lo pueda tocar, que yo vea, no quería la bendición de la primogenitura porque eso es una cosa invisible. Bueno, esa es la que viene de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque hay bendiciones, hay gente que se hacen ricas, millonarias, pero usan maña y tienen que estar escondiéndose, tienen que estar que no los vean, o si no paran en la cárcel, paran en el cementerio, en uno de los dos lugares. Entonces están todo el tiempo así. ¿De qué le sirve a usted? Mientras tanto que usted viviendo con la paz del Señor y con el gozo del Señor y su presencia, aunque aparentemente no tenga nada, lo tiene todo. Si usted tiene al Señor, usted lo tiene todo. Miren con qué se quedó Pablo cuando el caballo lo tiró. ¿Usted cree que Pablo podía volver a Jerusalén a reclamar sus cosas y a decirle al sumo sacerdote, mira que estoy trabajando con ustedes por mucho tiempo para que me den ¿cómo llaman eso cuando lo retiran a uno de un trabajo? La indemnización. La indemnización que iba a conseguir era que iban a quitar la cabeza, lo iban a matar palos. No pudo regresar sin nada, así y ciego para colmo. Se fue a donde el Señor le dijo, Señor, la palabra de Saulo de Tarso, hermano. Yo le pregunto a ustedes, si usted hubiera sido una persona que hubieran escogido para que escogiera un apóstol, ¿ustedes creen que hubieran escogido a Saulo de Tarso como apóstol, el que andaba llevando a la gente a la cárcel, el que cuando mataron a Esteban ahí estaba él con la piedra para tirarle? ¿Ustedes creen que y llegó ahí a la ciudad de Damasco era para buscarlos que se le habían escapado, que dice que los arrastraba hasta la cárcel, pero se me escaparon algunos
y se fueron para Damasco, para allá voy en busca de ellos. Y que Dios les hubiera dicho, necesito que ustedes me elijan un apóstol. ¿Creen ustedes que los apóstoles hubieran elegido a Saulo de Tarso? Nadie hubiera pensado en Saulo de Tarso. Pero Dios dijo, este es el candidato que yo necesito. Vean ustedes cómo es Dios. Y allí él, cuando vio la columna de fuego, supo que era la misma que había guiado al pueblo de Israel. ¿Quién eres?, le dijo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de una vez lo llamó burro, porque le digo, mira, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Quién es el que da coces cuando usted va en un burro? Tal vez ustedes no han tenido, pero yo sí he tenido la oportunidad de andar en burro, que en la isla de Margarita, pues, ahí no más que había, esa es una isla que hay mucho burro. En esa isla, pues la gente, todo el mundo del transporte son los burros. Bueno, lo cierto es que cuando usted lo puya para que ande más, ¡pah!, le mete una patada el aguijón. Dura cosa te estar dando coces contra el aguijón. ¿Cómo lo llamó? Pero es un burrito. Estás haciendo cosas, ¿ves? Te están dañando tú mismo. Cuando él le dijo, yo soy Jesús, la decisión de Saulo de Tarso fue una decisión tajante. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Dime lo que tú quieres que yo haga. No me importa mi vida, no me importa nada, sino que voy a hacer lo que tú me digas. Y miren ustedes, ese hombre, bueno, el Señor le dijo, bueno, vete a tal parte, allí en tal calle a la derecha, en tal número, ahí te van a recibir. Ahí estuvo él 3 días y el Señor le aparece a Ananías, un profeta, y le dice, anda y ora por Saulo de Tarso que está ciego para que recobre la vista. ¡Ay, Señor! Saulo, si ese anda buscándonos a todos los que nos escapamos de allá, si está ciego, lo mejor es que se quede ciego. No. Señor, que tú todavía le discutió al Señor, a Saulo de tal que sí, yo lo he escogido para que lleve este mensaje. ¿Quién pudo hacer más que Saulo? No hay una parte donde él dice, y no era por falta de modestia, que él dijo, he hecho más que todos los apóstoles juntos. Y eso lo van a conseguir ustedes en la Biblia. Los demás apóstoles se quedaron en Jerusalén porque todos esperaban que en ese mismo tiempo iba a venir la venida del Señor y quería que estuvieran ahí todos. Y él andaba llevando el evangelio por todas partes. ¿Con qué levantó Saulo todas esas iglesias? Si no tenía nada. Con la fe en el Señor y con la comisión, la confianza en el Señor. Si él no tenía se quedó sin dinero, se quedó sin influencia, se quedó sin nada, pero esto fue lo que el Señor le ordenó y allí iba a pie, en burro, en camello, en lo que consiguiera, iba llevando el evangelio y no solamente él levantó la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No solamente eso, levantó la iglesia de Corintio, la iglesia de Colosa, la iglesia de Filipo, la iglesia de Antioquia y toda esa cantidad de iglesias que llegó el momento en que dijo, lo he llenado todo con el evangelio. ¿Ustedes saben lo que es? Hoy con aviones, con carros que son rápidos,
Nosotros no podemos decir eso. Y él a pie, en burro, en lancha, en barco, de un lado al otro, dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. ¡Qué tremendo! Hombre, ahora me voy a España, dice allí la Biblia. No llegó hasta España, llegó a Roma y ahí pues terminó su ministerio y Dios levantó. Porque Dios ponía el mensajero, como dice el hermano Branham, en el lugar donde estaban los escogidos. Los escogidos de ese tiempo, la mayoría estaban allí en el Asia Menor. Él, en una ocasión, pensando llevar el Evangelio en el lugar donde hubiera más gente, quiso ir a el Asia Mayor. Se fue y llegó hasta ya ahí la frontera con China, como se llama ese lugar donde él llegó allí. ¿Ah? No, Macedonia no. Él iba para el este. Él iba rumbo a China, por ahí, porque era la zona más poblada. Y el Señor primeramente le estorbó. Él se dio cuenta que había estorbo en eso, pero después, finalmente, ¿qué dice el capítulo 16? Le prohibió. Cuando ya el Señor le prohibió, ahí empezó él a orar, Señor, y Dios le dio una visión y tuvo que dar la vuelta. En vez de ir al este, se fue al oeste. Lo mandó a Macedonia. Entonces, vean ustedes, este hombre iba guiado por Dios y ahí en Macedonia se levantó la iglesia de Macedonia y en donde quiera que iba. ¿Ah? Para Galacia, pero averigua hasta dónde llegó. Le fue prohibido, no se lo permitió Dios. Sigue. ¿A dónde? Iba para Bitinia, llegó hasta ahí, hasta cerca de Bitinia ahí. Ya para la frontera, para entrar, pero Dios no tenía los escogidos por ahí en ese lado, los tenía para el oeste. Él es el que fue guiando, por eso fue que levantó a Ireneo en Francia, porque los escogidos de ese tiempo estaban en Francia. Después levantó a Martín, que trabajó también en Francia y en Hungría, porque él era húngaro, porque los escogidos estaban en esa zona de Hungría. Después levantó a Colombo en Irlanda y Escocia, que eran los dos idiomas que él hablaba, y los escogidos estaban en esos países y por eso trabajó ahí. Después levantó a Lutero, porque los escogidos para esa época estaban en Alemania. Después brincó a Inglaterra con Wesley, porque los escogidos para esa época estaban allí. Bueno, Wesley fue la edad, según nos cuenta el hermano Branham, y según da la historia, que hizo una obra misionera, y quiso también llegar a la América. Wesley fue uno de los que más se extendió. Después vino y pasó a América, y miren ustedes, porque los escogidos estaban allí, pero cuando ya Dios se lleva un ministro, un mensajero, hasta ahí llega la bendición. Cuando el hermano Branham
vio que Estados Unidos, y lo echaron de la iglesia pentecostal, que ustedes ya conocen la historia esa, como cuando lo echaron, que fue muy triste. Él la cuenta en un libro, salió llorando de allí cuando lo expulsaron. Entonces él dijo: el Espíritu Santo se ha ido de esta nación, no oro más por esta nación. El único que podía interceder por ese país era él. Y una vez que Dios se lo lleva, la gente no sabe que hasta allí llegó la revelación de Dios. Hasta el momento, para esa región, llega la revelación cuando Él se lleva el mensajero, y allí cesó la fuente de revelación, y Dios entonces pegó la columna de fuego que estaba en él, en William Branham, se posó en otro lugar, y él vio el lugar, una carpa que nunca en su vida había visto. Era en forma de carpa, o como especie de edificio, porque no tenía la manera de un edificio o una catedral igual, porque no tenía la estructura como ellos conocían una carpa, la estructura de las cuerdas tendando acá y acá, ¿no? Entonces, pero sí tenía cierta. Entonces él allí vio que la columna de fuego que estaba en él se posó en ese lugar. Y miren ustedes dónde fue, en Puerto Rico. Y el hermano William escribió cuando estaban hablando de que, usted sabe lo que le pasó a Juan, ¿no? Que Juan, todos los apóstoles fueron martirizados, pero el único que no murió como mártir fue Juan. No porque no lo martirizaron, lo echaron en una caldera ardiendo, una caldera con aceite. El hermano Branham dice que lo echaron ahí, le metían leña y el aceite hirviendo, y él en medio de la caldera glorificando a Dios y alabando a Dios y cantando salmos. Oye, dijeron: este hombre es un brujo poderoso. Si matamos a este brujo podemos correr peligro. Vamos a sacar a este brujo de allí, porque tuvo 24 horas, le estuvieron echando. En algún momento se tiene que freír este tipo. Ellos no podían meter un dedo ahí porque se le freía enseguida, pero él no le pasaba nada. Lo sacaron y lo mandaron a una isla inhóspita por allá donde no tenía nada, y allí era donde Dios lo quería para poderle dar la revelación del Apocalipsis. No le dio la revelación de la segunda venida del Señor, le dio la revelación de las edades, y después vio la segunda venida del Señor. Todo tuvo que ser en una isla. Ve que no pudo ser acá en tierra firme, tuvo que ser en una isla. Porque el hermano William escribió allí, cuando habla de Patmos, el hermano Branham, él pone al lado Puerto Rico, un tipo de Puerto Rico. Creo que lo mencionó, no sé si hoy el ungido de Dios, o en un mensaje que yo, ahorita, hoy no. En el mensaje que se oyó hoy no hizo mención él de eso, en el que oímos hoy. Me pareció haberle oído, porque yo sé que lo leí del hermano William, con letra de él. ¿Ah? Sí.
que él dice allí, cuando el hermano Branham está hablando de la isla de Patmos, el hermano William escribió encima Puerto Rico. Y cuando habla que el profeta fue a un desierto, al desierto, y del desierto vino en el caballo blanco, puso América Latina. ¿No lo han visto ustedes? En los escritos del hermano William, los escritos del hermano William. Y ahí me llamó mucho la atención en este mismo libro número 4 de enero. Miren ustedes aquí en la página 37, ustedes tienen el libro ahí, ¿verdad? En la página 37 al final, el número 4. ¿Ese no lo han repartido acá? Todavía. Ya se repartió. Bueno, en la página, anoten entonces ustedes, en la página 37 fue. Al final, miren lo que dice aquí en un libro del hermano William Branham. El doctor William Soto escribió, esto es letra de su letra y puño de William Soto, del doctor William Soto. Después de mí viene otro mensajero. ¿Se dieron cuenta? Esto lo escribió él con su propia letra. Nosotros conocemos la letra de él, ¿no? Después de mí viene otro mensajero. El doctor José Benjamín Pérez dice, así como hay escritos en donde él dejó en diferentes lugares. Vean, ahí, en ese escrito, nos dejó una revelación muy grande. En ese escrito, dice él ahí, nos dejó una revelación muy grande. Sigue aquí el ungido. Esto marca ya una parte muy importante que la iglesia novia estaría recibiendo, y es que recibiría otro mensajero. ¿Ve? Y nosotros hemos leído muchas profecías del hermano Branham que pasamos por alto. Porque, por ejemplo, cuando el hermano Branham dijo, y esa es una profecía que ustedes la van a encontrar en los libros del hermano Branham, donde él dijo, Gabriel anunció la primera venida de Cristo y Gabriel anunciará la segunda venida. ¿No lo has leído? Bueno, eso es puño y letra de ahí esa es profecía del hermano Branham. ¿Ah? Sí. En el compendio de ángeles, ahí puede encontrar usted ese mensaje del hermano Branham, donde él dijo, Gabriel, y el hermano William nos había dicho desde el principio, algún día ustedes van a saber quién es el que les está hablando. Por ahora no, pero algún día. Y al final nos dijo, ¿quién estaba anunciando las buenas nuevas? Era Gabriel. Nos dijo que era Gabriel. Y ahí fue que supimos quién era. Y se lo dijo a los judíos también en el 16, cuando estuvimos ahí en... Yo no sé si hay algún pastor aquí que estuvo, pero ahí había unos pastores que él había invitado y estábamos allí con él. Yo recuerdo que al lado mío estaba el hermano Jairo Ordóñez de Venezuela y había, creo que José Hernández también, que estaba ahí invitado por el hermano. A ese lugar fueron puramente pastores invitados del hermano William a esa reunión de judíos. Y cuando él se paró, cuando le dieron la palabra a él para parar, les dijo, yo he sido enviado de la presencia del Señor.
¿quiénes son los que están en la presencia del Señor? Gabriel y Miguel, para darles estas buenas nuevas. ¿Qué estaba anunciando él? La venida del Señor con Moisés y Elías. He sido enviado, no tengo tiempo para perder ni con judíos ni con gentiles. Mientras más rápido dé yo mi mensaje, más pronto me puedo ir a la casa de mi Padre Celestial. Y ustedes, le dijo a los judíos, si no los reciben esa buena nueva, todo Israel va a desaparecer. Y ahí se paró el intérprete. El intérprete estaba interpretando, pero en el idioma hebreo, porque todos los que habían rabinos hebreos, y yo digo, no, esto no lo puedo decir, esto no lo puedo interpretar, no lo puedo, esto es muy duro. Bueno, y él lo volvió a repetir, y los otros le dijeron, dígalo, y él le decía el rabino principal que estaba allí, el jefe de los rabinos, y él, no, es que esto es. Y él le dijo, así es, si no reciben, Israel desaparecería. Pero recibiendo Israel, dándole la bienvenida al enviado del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se dieron ustedes cuenta cuando Jesús fue echado, que él dijo, esta ciudad ha quedado desierta? La ciudad de Jerusalén seguía igualita, pero para Dios, una vez que echaron a Jesús, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifíquenlo. Antes le dijo, esta ciudad ha quedado desierta porque se iba el Espíritu de Dios de Israel, y ahora Dios, el reino que estuvo predicando Juan el Bautista y Jesús, ahora era dado a otro pueblo. Por eso en una parte él dijo, no teman, manada pequeña, que al Padre le plació darles el reino a vosotros. Y estaba hablando ahora de la iglesia. Por eso es que hubo esa pausa allí de las 70 semanas de Daniel, 3 años y medio del ministerio de Jesús, y hubo esa pausa, ese paréntesis para él buscar un pueblo entre los gentiles para su nombre, que lo estuvo buscando a través del mensaje que venía con cada mensajero, porque las ovejas oyen en la voz del Señor. Y mucho sufrimiento hubo, y mucha persecución, y hubo mucha matanza de los verdaderos creyentes, pero la iglesia permanece hasta hoy. Y hoy estamos en la etapa final. Entonces miren ustedes lo que nos dice allí el ungido. El que iba a tener, él dice acá, cómo el doctor Soto puso ese término ahí, nosotros lo pasamos por alto. Esto marca ya una parte muy importante que la iglesia novia estará recibiendo, la iglesia novia de este tiempo. Y es que recibiría otro mensajero. ¿Cuál? El que iba a tener el ministerio de Moisés y Elías para traerle a la iglesia novia la fe de rapto. Ya el precursor vino y nos anunció que la venida del Señor es como dice que viene en un caballo blanco, y dice que es la palabra de Dios encarnada en un hombre. La página 256 de los sellos, y la página 134, donde dice este Espíritu Santo que hemos tenido en la forma del Espíritu Santo en las diferentes edades. Todo esto, cuando se encarne en la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo será encarnado en un hombre. ¿Se dan cuenta? Ya estaba anunciado por el hermano Branham
Al decir esto el doctor Soto, después de mí viene otro mensajero, pues, ¿qué es lo que el pueblo tiene que hacer? ¿Ah? Aquí lo dice él. Si el doctor Soto dijo, después de mí viene otro mensajero, ¿qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Él dice, pues tiene que buscar a ese otro mensajero, porque esa palabra no es palabra humana, esa viene por inspiración divina. Tiene que buscar a ese mensajero. No esperar a que él, el hermano William Soto, venga para cumplir lo que él, o por medio de él, o por medio del reverendo William Branham, lo que ellos hablaron, lo que ellos dijeron. No es esperarlo a ellos, sino buscar ese personaje que estará cumpliendo lo que dijo Branham y lo que dijo el doctor William Soto Santiago. Ellos van a venir, el hermano Branham, el hermano William, ellos van a venir en la resurrección, pero antes de eso tiene que recibir la venida del Señor. Cada escogido de Dios, para poder ser transformados, si no, no van a ser transformados. Ahora miren ustedes esto es algo bien sencillito, pero bien grande. Para poder una persona ser transformado, tendrá que recibir, ¿qué? La venida del Señor. Para una persona ser salva, tenía que entrar por esa primera puerta, como dijo Pedro: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero tiene que entrar por esa puerta que era el nombre de Jesús, Jesucristo, por ahí. No podía conseguir entrar por otro lado. Fuera de ese lugar no había cómo recibir la salvación, sino a través de ese Redentor. Pero esos que están allá en el paraíso tienen que oír, porque ellos allí, dice el hermano Branham, que oyen y que ellos pueden oír lo que está hablando Dios a través del ungido, y tienen que recibir la segunda venida del Señor. Y los que estamos vivos aquí también. El mismo Dios lo dijo. Tú tienes ahí la Biblia, no tienes la Biblia. Por ahí, no sé si es en Colosenses 2:20, por ahí, cómo Dios permite unir las cosas celestiales con las cosas terrenales, como es que él dice allí, esa porción. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto al momento del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. No es el libro de Colosense, ¿verdad? Sí. Entonces era 1:20, léete el 1:20 a ver. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Vean ustedes que es por medio de él que él viene, dice, reconciliando tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. Tienen que recibir esa revelación para poder ser transformados, porque cuando los santos en Cristo resuciten, no hay diferencia entre una persona transformada estando viva a uno que resucite.
No hay ninguna diferencia. No sé si ustedes me están entendiendo eso. Entonces, tanto los unos como los otros tienen que recibir esto que dice aquí, esto que está diciendo ahí. Tienen que recibir la segunda venida del Señor. La única manera, porque la puerta, esa puerta fue cerrada, la puerta de la gracia, ¿verdad? Sí. Pero después se abrió otra puerta. Cuando una puerta se cierra, la oportunidad termina. Pero se abre, en el 4 se abre otra puerta, una puerta en el cielo, en la edad de la piedra angular. Y esa puerta también tiene un nombre. Y también tienes que entrar por ese, no, si a ti no te gusta el nombre o no te gusta, pues no podrás estar en la transformación. Así que esto que está diciendo él aquí tiene una gran revelación. Tanto las cosas del cielo como las de la tierra son al final unidas por esa misma, como dice ahí en la parte que tú estabas, reconciliadas, es la palabra que usa, ¿no? Sí, creo que sí. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Así que ambas tienen que estar recibiendo ese mensaje para poder recibir, así como para poder recibir la redención espiritual, tienes que recibir a Cristo, su sangre expiatoria, todo eso para poder recibir esa redención. Pero Pablo nos habla después en el capítulo 8 de la otra redención. ¿No lo has visto? Que nos habla de otra redención en el capítulo 8, verso de Romanos. Sí, Romanos 8. No, creo que debe ser como el verso 16, 17, por ahí, o un poco antes de eso, donde nos habla de, déjame ver si lo consigues ahí, que nos habla de esa redención. ¿Y cuál es esa otra redención? Sabemos que toda la creación, verso 22, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero no fuimos ya redimidos espiritualmente por Cristo. Claro que sí, pero hay otra redención, la redención del cuerpo, donde los muertos en Cristo resucitan y donde nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Por eso es que dice el ungido ahí eso, que tanto unos como los otros necesitan recibir. ¿Ve? Después de mí viene otro, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Pues buscar a ese otro mensajero. No esperar, como algunos están esperando, que el hermano Branham resucite para que cumpla lo que dijo. Nosotros tuvimos mucho tiempo esperándolo y después ahora muchos están esperando que el hermano William Soto resucite para que entonces pueda cumplir todo lo demás que no cumplió, que él lo habló pero que no cumplió, y aparecer en ese ministerio del Señor con Moisés y Elías y ser sacrificado, muerto allí en la plaza de Jerusalén y todo eso.
están esperando, pero eso no es, tienen que buscar ese otro mensajero. Ellos van a venir, ¿no? Hermano Branham, pero en la resurrección. Pero antes de eso, tienen que recibir la venida del Señor. Antes de eso, tienen que recibir la venida del Señor, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. Cada escogido de Dios. Así que aquí hay una tremenda revelación que muchas veces uno lo lee rapidito y no se da cuenta todo lo que el ungido nos está hablando allí. Para poder ser transformado. Si no, no van a ser transformados. Ahora recuerden que esa transformación va a ser solamente para aquellos que estarán viendo y aquellos que le darían la bienvenida al Señor, y solamente es para esa iglesia novia. Y más acá dice el doctor Soto en el mensaje Trabajando en la Obra de Dios en Armonía. Él dice, por lo tanto, estoy en la página 38, por lo tanto, la venida de Cristo a su iglesia para darle la fe de rapto será un secreto. El mundo no conocerá. Solamente conocerá la iglesia novia del Señor, los que van a ser transformados y llevados con Cristo. Esos son los únicos que tienen que saber, porque está viniendo para ella, para la iglesia, ¿no? Para la iglesia novia del Señor. Y el ungido nos dice, si la persona no es de la iglesia novia, no es un escogido, pues no lo va a recibir, porque está dicho y fue dicho que solamente los que van a ser transformados, que es los pertenecientes a la iglesia novia del Señor, son los que lo van a recibir, son esos los que le darían la bienvenida en este tiempo final. Los que no le dan la bienvenida, pues no serán transformados. Y dice el doctor Soto, con esa espada quería llegar allá. Está hablando de la espada que recibió el hermano Branham, esa espada que recibió él, que sabía que era la palabra. Quería llegar ¿a dónde? A los judíos, pero no le había sido ordenado que llevara el mensaje hasta allá, hasta los judíos. A él no le fue ordenado eso. Entonces le fue dicho, tú no eres, ahí en el Cairo se lo dijo el Señor, tú no eres. Esto tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Pregunta el doctor Soto, ¿qué Escritura? De acuerdo a la Escritura de Apocalipsis 11, que son Moisés y Elías llevando el evangelio del reino a los judíos. Él lo entendió, el hermano Branham, y él dijo que entonces entendía que no le tocaba a él hacer ese trabajo, porque ya Dios había ordenado quién lo había de hacer. El doctor Soto también tuvo el pensamiento de llevarle ese mensaje a los judíos y fue varias veces, pero bueno, fue muy bien recibido por ellos y todo, pero no pudo hacer lo que está sucediendo hoy con el doctor José Benjamín Pérez, que muchos de ustedes, muchos de nosotros, no conocemos todito lo que está pasando con la vida de él en eso, y eso tiene que quedar allí en secreto hasta que todos después lo vamos a conocer al final.
¿Ven? Esto es algo muy importante. Él lo entendió y él dijo que entonces entendía que no le tocaba a él hacer ese trabajo. Ahora, así también lo entendió el doctor William Soto. Él también lo entendió y allá a los judíos se los dijo: vengo con esas buenas nuevas. No tengo tiempo para perder ni con los judíos ni con los gentiles. Tan pronto termine de dar mis buenas nuevas, yo me voy a la casa de mi Padre Celestial. En el cumplimiento de la visión de la carpa, dijo el doctor Soto, estoy ahora leyendo del doctor Soto, en el cumplimiento de la visión de la carpa, ahí estaría ese ministerio en donde el pueblo hebreo diría: este es el que nosotros estamos esperando. ¿Ve? También él habló ya al final cómo sería y cómo se estaría desarrollando el programa divino. Dijo también el doctor William Soto: y entonces esta espada, la espada del rey, para llevar el mensaje hasta donde tiene que llegar, y ese lugar será Israel, la tiene que tomar el que lo tiene que llevar. ¿Y quién es ese? Pregunta el doctor Soto. ¿Quién es ese? Ese es el rey. Porque la espada era la espada ¿de qué? Del rey. No dijo la espada de un rey, sino la espada del rey. Por lo tanto, el rey de Israel, el Mesías príncipe, el hijo de David, toma esa espada y conforme a la palabra se presenta delante de Israel y le dice: aquí estoy yo. Y ellos creerán. ¿Vieron ustedes lo que pasó si ustedes oyeron parte de esa convención de rabinos que hubo en Jerusalén, donde le dieron a él la palabra? Al final, cuando él le habló de José, que había sido desechado por sus hermanos, pero llegó el momento en que José se les presentó y le dijo: aquí estoy yo, soy José. Miren lo que dijo, lo que había dicho el hermano William allí, que llegaría el momento en que diría: aquí estoy yo. Y eso fue en ese le digo: aquí estoy. Muchos se quedaron, otros aplaudieron, otros se quedaron así, pero a él lo han llamado muchas veces de Israel: véngase en tal situación, véngase, y él ha tenido que viajar. Ustedes ya después conoceremos la historia de todo lo que está pasando con la vida de este hombre y todas las cosas que están aconteciendo, las cuales son importantísimas. Ahora ninguno de los mensajeros puede decir eso, ¿ve? Porque ya ellos están descansando. Tiene que ser un mensajero vivo, el cual en este tiempo final esté en medio de la iglesia novia, para que esa profecía, esa promesa se cumpla. Y sigue ahí el hermano tremendamente con este mensaje es tremendo. Diga el doctor Soto aquí también, así como cada mensajero, de cada mensajero pasa la palabra, pasa la espada de un mensajero a otro,
de una edad a otra, de un grupo de cada edad a otro grupo de cada edad. Así también él vio que pasaría con el mensajero que Dios le había dado, así como pasó de Juan a Jesús, de Jesús a los discípulos. Es importante saber a quién le corresponda ser la persona a la cual pase esa palabra. ¿Se da cuenta? Juan vio que esa paloma o la columna de fuego en forma de paloma se posó sobre Jesús. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer del pozo, cuando ella le dijo, nuestros padres adoran aquí, ustedes dicen que en Jerusalén. Le dice, mujer, créeme que la hora es y ahora ha llegado que ni en este lugar ni en Jerusalén se adorará. Dios es espíritu. La única manera de adorar a Dios es donde está la columna de fuego. Nadie podía llegar al Padre sino a través de ese personaje en donde estaba la columna de fuego. Nadie. Para poder adorar a Dios correctamente tendrían que adorarlo a través donde estaba la columna de fuego. Y eso era en Jesucristo. Y a través de Jesucristo pasó la columna de fuego a cada mensajero, y para poder hacer la voluntad perfecta de Dios había que seguir las enseñanzas de Pablo, porque ahí no eran el hombre guiando, sino él dijo, no soy yo, sino Cristo en mí. Y así con William Branham, y de William Branham pasa también esa columna de fuego. No había ningún lugar de adoración para el pueblo en el tiempo de Moisés que fuera el tabernáculo, porque en ese tabernáculo posó la columna de fuego y todos los que adoraban mirando hacia ese tabernáculo. Cualquier adoración que ellos hicieran fuera de ese tabernáculo, hacia otro monte donde tenían otros dioses, eso no valía. Lo mismo pasó cuando la columna de fuego bajó en el templo de Salomón. Toda la adoración, por eso es que los judíos en cada lugar donde fueran, no importa en qué país estaban, siempre buscaban hacia la dirección de Jerusalén y hacia una ventana hacia ese lugar, porque la adoración era donde estaba la columna de fuego. Esos son los dos templos que ordenó Dios construir. A Moisés en el capítulo 25 le ordenó construir ese templo para yo morar allí, le dijo. Y a David le trazó los planos y él creyó que él lo iba a construir, pero después le dijo que era su hijo y le dijo al hijo, le entregó todo. Lo harás tal como está en estos planos, porque esto es trazado por el dedo de Dios o por la mano de Dios. Ahí lo encuentran ustedes en la Biblia. Y toda adoración tenían que venir a hacerla a Jerusalén, donde estaba la columna de fuego. Pero cuando llegó Jesús, ya la columna de fuego no estaba allí, porque ya ahí habían sacado los que habían saqueado el templo, que se habían llevado el arca y les llevó todo, por causa del oro que revestía el arca y los querubines y todo. La columna de fuego estaba ahora en ese hombre que Juan vio cuando la columna de fuego en forma de paloma bajó en él. Toda adoración tenía que ser hecha a través de esa columna de fuego. Hoy cualquier adoración que se haga fuera del lugar donde el hermano Branham vio la columna de fuego es una adoración nula. Hoy tendríamos que, porque esa carpa, como hay una parte que lo dice, creo que es en enero 1, la página 2, 3,
4, donde nos dice el mismo que el Espíritu Santo usa para construir la carpa, es el mismo en el cual viene el ministerio que operará en esa carpa. No sé si Gerson está por allí, que me acuerde, porque yo lo cité. No fue en el 1, yo lo leí a unos hermanos. Enero 1. El mismo que construye la carpa es el mismo que el Espíritu Santo, del cual el Espíritu Santo lo buscan ustedes cuando. Entonces, yo le digo porque lo leí y lo subrayé, se lo leí a los hermanos. Y le dije, por cierto, que esa palabra no se le iba a olvidar el lugar, porque la página era 2, 3, 4, no sé si ustedes me oyeron. Bueno, vean ustedes entonces, es importante saber que a quien le corresponda ser la persona a la cual pase esa palabra, esa espada, será el que traerá la revelación para el tiempo final. Este es el doctor Soto, estoy leyéndole. Es importante saber, llegar a conocer cuál es esa persona, porque cualquier adoración fuera de esa revelación, cualquier idea que tenga cualquier persona, no sirve de nada. No le va a ayudar. Es importante saber a quién le corresponde ser la persona a la cual pase esa palabra, esa espada. Será el que traerá la revelación para el tiempo final, en la edad de la piedra angular. Traerá todo lo que falta por ser conocido en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Miren qué claro allí nos habló el doctor William Soto Santiago. Clarito nos lo dijo ahí, ¿verdad? Porque tiene que ser un mensajero que esté vivo en medio de la iglesia. Los demás ya están en la sexta dimensión descansando. Sigue diciendo el doctor Soto, así que vamos a recibir la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es como el ángel fuerte, Cristo, el Espíritu Santo de Apocalipsis, capítulo 10, estará clamando como león, ya no es un cordero, y 7 truenos emitiendo sus voces, revelándonos el misterio del 7º sello en una carpa, ¿ve? Ahí ya estará como león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de señores, con el librito abierto en su mano, como fue visto por el anciano que le dijo a Juan: Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Y miren ustedes que en esa misma reunión de rabino, el hermano William llamó a José Benjamín y le dijo: vaya y dígale al rabino principal que usted es de la tribu de Judá. El hermano William nos había dicho a nosotros que él era de la tribu de Efraín. Ya todos lo conocíamos eso. ¿De qué tribu era? También me dijo de qué tribu era yo, pero dejemos eso quieto por ahí. pero vean ustedes, él nos había dicho que era de la tribu de Efraín, y en la tribu de Efraín es donde está la primogenitura. Pero él le dijo: vaya y dígaselo al rabino principal ahí, yo soy de la tribu de Judá.
Y usted busca en la Biblia los Fares, que son los Pérez, por eso es que entre los judíos hay muchos Pérez. Y entre los gobernantes judíos, algunos grandes ministros fueron como Simón Pérez y otros más. Pero vean ustedes que ese hijo de Judá, fueron dos hijos, no me recuerdo el nombre del otro, pero Fares, que fue el que la partera cuando estaba parteando, ella, el primero que salió, que se asomó, le puso una cinta ahí, pero de repente Fares lo sacó y salió él. Dijo, ¿y cómo abriste brecha? Por eso lo pusieron Fares, el que abre brecha. ¿Cómo abriste esta brecha? Bueno, vean ustedes cómo todo eso viene. Luego, vean ustedes de dónde vino después aquel general que se casó con la mujer que escondió a los espías, con Rahab, cuando ya fue absorbida por el pueblo de Israel, él se casó con ella y ahí nació Obed, no, ¿cómo se llamaba el esposo de Ruth? Ahí está el esposo de Ruth, que de allí nació él. ¿Ah? Boz. De ahí nació Boz. De Boz nace entonces, y nace de una gentil, porque Tamar, la que tuvo los hijos, a Farec y a el otro, era una gentil. Y luego entonces Ruth también era moabita, no era israelita, de donde nace este jovencito que es el padre de Isaí, que es el padre, Obed, que es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David. ¿Y de quién tiene David a Salomón? De la hija, de una que fue esposa de un, ¿cómo se llamaba el que murió en la guerra ahí? Urías el Eteo. No era israelita, era un eteo. La mujer también era otra gentil. Vean ustedes cómo Dios fue trayendo por esa línea de gentiles. Tamar, que era gentil, Ruth era gentil porque era una moabita, también Etea también, que era la esposa de. Entonces, vean ustedes cómo se fue tejiendo todo eso. Dios iba allá mezclando allí. Hay gran revelación en todo eso, escondido ahí en la Biblia, ¿verdad? Muchísimas cosas. Bien, dice aquí entonces, acá, dice, ahora vean que es el ángel fuerte clamando como ruge un león, como un león ruge. 7 truenos emitiendo su voz, y así es como vamos a recibir la fe de rapto. Esa fe de traslación la vamos a recibir no por el cordero, sino por el león. Ahora miren, en este mensaje titulado La gran victoria en el amor divino, del doctor Soto, él dice, por lo tanto, veremos en medio del cristianismo una gran carpa catedral
Ve la revelación que nos dio el doctor Soto. No existió en el tiempo del hermano Branham, tampoco estuvo operante en el tiempo de William Soto. Veremos en medio del cristianismo una gran carpa catedral y dentro un cuartito pequeño, y ahí va a estar la columna de fuego. Así que vean ustedes que esa carpa no fue una cosa caprichosa del hermano Branham, sino una revelación dada por el ángel que se hiciera esa carpa. Son los 3 lugares que ordena Dios: el tabernáculo de Moisés, directamente ordenado por el Señor, el templo de Salomón y la carpa. Usted no consigue más. Y fuera de esa carpa, toda adoración que esté fuera de la revelación de esa carpa no le va a servir. No sé si ustedes me están entendiendo, que son lugares ordenados por el Señor. Ahí nos dice, dentro de un cuartito pequeño, allí va a estar, dijo el hermano Branham, el doctor William Soto Santiago, la columna de fuego, la presencia de Dios, del Dios de Israel. Por lo tanto, será una gran carpa catedral para la gloria de Dios, para la gloria del Dios de Israel, para habitar allí y llevar a cabo la gran victoria en el amor divino. De eso es que estuvo hablando el reverendo William Branham. Donde se cumpla esa visión, veremos una gran carpa catedral con un cuartito pequeño de madera dentro de ella. Ahí van a estar los ministerios de Moisés y de Elías y de Cristo, operando por el Espíritu Santo, donde en medio de la iglesia, en una gran carpa catedral, y por consiguiente esos ministerios tienen que tener un velo de carne. Usted me dice, oiga, tremenda revelación. Y nosotros en veces la oímos, pues se nos pasan por alto muchísimas cosas. Bueno, ¿para qué seguirla leyendo si ustedes tienen el libro? Ustedes lo leen ahora con calma. Pero para mí es un honor, es un privilegio poder. Yo digo que Dios, por la gracia, me permitió vivir hasta acá, y ya le he dicho a mi esposa ya que esa velita que tiene allí 95 años, que la deje allí todo el tiempo. ¿Cuánto vas a cumplir? 95. Ya de ahí, para que nadie se vaya a asustar después. Así que se queda hasta ahí todo el tiempo con 95 años. Pero gracias a Dios, vivito y sanito. Bueno, las rodillitas ahí, como me decía un doctor, pero bueno, la derecha es la que tiene el desgaste de los cartílagos ahí, pero las 2 rodillas tienen la misma edad, ¿no? Le dije, sí, claro, nacieron el mismo día. Entonces, ¿y por qué? Dice, porque yo andaba con esos libros de un país al otro, llevando los libros del hermano Branham primero, después cargando con los libros del hermano William, y después con los BH, y después iba y me dice, con razón tienes este brazo más largo que el otro. Y es cierto. Entonces, ven ustedes, por la gracia de Dios, pero yo confío en Dios que esas 2 rodillitas van a estar buenas, se van a sanar, y voy a estar caminando sin andadera. Yo me siento muy contento, muy feliz que Él me conceda vivir hasta este tiempo. Cada día que amanece le doy gracias a Dios por José Benjamín Pérez y lo bendigo.
Es un privilegio, mis hermanos, una bendición muy grande poder estar con ustedes. Y ya que tenemos la palabra de Él, ¿para qué perder tiempo nosotros? Vamos a oírla, Gerson, de una vez. ¿Ya la tienen lista? Bueno, ya con eso sellamos todo. Creo que me pasé un poquito. ¿Qué hora serán? ¿Las 5 ya? ¿O 6, 7? 8. Yo creo que hablé demasiado. Pero bueno, ustedes tienen el libro. Así que vamos ahora a prepararnos para recibir esta bendición que nos mandó a nosotros. Y por supuesto también la compartimos con toda la América Latina y el mundo entero. Ya ustedes saben la razón por la cual estoy acá, que es esa razón de que se cumpla esa palabra que habló el ungido allí en Monterrey. Y le agradezco muchísimo a Benjamín ese esfuerzo que hizo su iglesia aquí, su grupo, para superar. Yo estaba buscando ahorita en los papeles porque yo creí que te había puesto la mitad. Pero después me confirmé que sí rectifiqué ahí. Y miren que Dios hizo el milagro. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.